Muy buenas familia merengue. En este vídeo tenemos 3 noticias muy importantes sobre nuestro amado club. Quédate hasta el final para no perder ningún detalle. Recuerda dar al like y suscribirse al canal para saber todo sobre el Madrid. Esto no es un simple rumor de mercado. No es una filtración interesada ni una exageración de verano. Lo que está ocurriendo con Rodrigo dentro del Real Madrid es un movimiento sísmico que amenaza con cambiar el equilibrio interno del club, y de paso, el mapa del fútbol europeo. En los despachos se habla en voz baja. En el vestuario se percibe incomodidad. Y fuera, muy fuera de Madrid, alguien observa con paciencia y ambición. Rodrigo ya no es intocable. Esa es la verdad que pocos se atreven a decir en público. La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo no solo ha supuesto un cambio de discurso o de estilo. Ha alterado jerarquías. Ha reordenado prioridades. Ha enviado mensajes. Y uno de esos mensajes ha caído directamente sobre el brasileño. Menos minutos. Menos protagonismo. Menos confianza visible. En un club que vive de símbolos y estatus, eso no es un detalle menor. Es una grieta. Durante años, Rodrigo fue presentado como parte del núcleo del futuro. Decisivo en noches grandes. Determinante cuando el escenario pesaba. Pero ahora el relato ha cambiado. Arbeloa ha optado por otras apuestas. Ha priorizado perfiles distintos. Ha acelerado procesos ajenos. Y Rodrigo ha pasado de ser solución a ser alternativa. De ser certeza a ser duda. ¿Es solo una cuestión deportiva? ¿O estamos ante una decisión estructural más profunda? Porque cuando un jugador de este nivel siente que su crecimiento se frena, el problema deja de ser táctico. Se vuelve emocional. Se vuelve institucional. Y ahí es donde entra el verdadero conflicto. El Real Madrid siempre ha defendido que nadie está por encima del club. Pero también ha construido su grandeza cuidando a sus estrellas. Hoy, Rodrigo no se siente estrella. Y eso lo cambia todo. Mientras en Valdebebas se intenta transmitir normalidad, en Inglaterra no compran ese discurso. El Manchester City ha detectado la oportunidad. No por casualidad. No por improvisación. Pep Guardiola lleva tiempo analizando la situación. Observando gestos. Minutos. Lenguaje corporal. Y cuando ha confirmado que el brasileño ya no ocupa el centro del proyecto blanco, ha dado el paso. La llamada existió. Directa. Personal. Sin intermediarios innecesarios. Guardiola no vende humo. No promete titulares fáciles. Promete estructura. Promete rol. Promete un sistema pensado para potenciar talento ofensivo. En el City ven a Rodrigo como una pieza moldeable, adaptable, capaz de encajar en varios registros ofensivos. No como un parche. Como un pilar a construir. Y eso, para un jugador que hoy se siente desplazado, pesa más que cualquier discurso institucional. El contraste es evidente. En Madrid, incertidumbre. En Manchester, planificación. En el Bernabéu, rotaciones que desconciertan. En el Etihad, una idea clara de juego. No es solo una cuestión de minutos. Es de proyecto. De sentirse importante. De saber qué papel ocupas mañana, no solo hoy. El entorno de Rodrigo lo sabe. El futbolista lo sabe. Y el Real Madrid también lo sabe, aunque no lo diga. Aquí aparece el verdadero villano de esta historia. No es una persona concreta. Es una decisión. Es una gestión del talento que empieza a generar ruido interno. Porque dejar enfriar a un activo de este nivel no solo afecta al jugador. Afecta al vestuario. Afecta al mensaje que recibe el resto de jóvenes. Y afecta a la imagen de un club que siempre presumió de cuidar a los suyos, mientras rinden. El Manchester City no va a forzar nada todavía. Juega a largo plazo. Sabe que el verano será clave. Sabe que si Rodrigo da la señal, la maquinaria se activará. Dinero no es el problema. Convicción, tampoco. La pregunta que flota en el ambiente es incómoda pero inevitable. ¿Está el Real Madrid dispuesto a asumir el riesgo de perder a un talento diferencial por una apuesta interna que todavía genera dudas? ¿O confían que Rodrigo acepte un rol secundario sin levantar la voz? Porque el silencio del jugador no es tranquilidad. Es reflexión. Y mientras tanto, el reloj corre. La temporada avanza. Las decisiones se acumulan. Y el margen de maniobra se reduce. Esto no ha hecho más que empezar. Lo que hoy es una sensación de incomodidad, mañana puede convertirse en un conflicto abierto. O en una venta histórica. Nada está cerrado. Nada está decidido. Pero el escenario ya ha cambiado. Si quieres entender de verdad lo que se mueve detrás de este posible terremoto,
Si quieres seguir cada giro de este pulso silencioso entre Madrid y Manchester, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu opinión en los comentarios. Porque este caso no termina aquí. Y lo que viene puede sacudir mucho más de lo que imaginas. Nada de lo que está ocurriendo ahora es improvisado. La situación de Rodrigo no nace esta temporada ni con un simple cambio de entrenador. Es la consecuencia directa de una acumulación de decisiones, silencios y prioridades mal comunicadas que han ido erosionando su posición dentro del Real Madrid. Y cuando ese tipo de desgaste alcanza a un futbolista joven, pero ya contrastado, el riesgo se multiplica. Porque Rodrigo no es una promesa sin recorrido. Es un jugador que ha respondido en eliminatorias europeas, que ha marcado en noches donde el peso de la camiseta quema, que ha sido decisivo cuando otros se escondían. Eso es lo que hace que su actual situación resulte tan difícil de explicar puertas afuera. Y tan incómoda puertas adentro. Álvaro Arbeloa ha querido enviar un mensaje de autoridad desde el primer día. Control del grupo. Meritocracia. Competencia constante. El problema es que, en ese intento por imponer un nuevo orden, algunos nombres pesan más que otros. Y Rodrigo ha sido uno de los damnificados colaterales. No por falta de talento. No por bajo rendimiento sostenido. Sino por encajar peor en una idea que todavía no termina de consolidarse. Mientras tanto, Florentino Pérez observa con la frialdad del que ha visto pasar muchos ciclos. Sabe que el mercado castiga la indecisión. Sabe que un jugador descontento pierde valor con el tiempo. Y también sabe que vender a Rodrigo no estaba en los planes originales del club. Pero los planes cambian cuando el contexto se vuelve inestable. Aquí aparece una comparación que duele en Madrid. El Manchester City no duda cuando identifica una pieza estratégica. No improvisa. No expone públicamente a sus jugadores. Construye escenarios favorables y actúa. Mientras el Real Madrid debate internamente si Rodrigo es titular, revulsivo o moneda de cambio, en Inglaterra ya lo visualizan como parte central de un engranaje ofensivo diseñado al milímetro. Pep Guardiola no necesita convencer a nadie con discursos grandilocuentes. Su historial habla por él. Jugadores que parecían estancados se transformaron bajo su mando. Extremos que recuperaron confianza. Talentos que explotaron cuando encontraron un sistema que los protegía. Ese argumento pesa más que cualquier promesa contractual. Y hay otro factor que en el Real Madrid conocen bien, pero rara vez reconocen públicamente. La presión mediática. Cuando un jugador deja de ser indiscutible, la narrativa cambia rápido. Las críticas aparecen. Las dudas se amplifican. Y el futbolista pasa de activo estratégico a problema potencial. Rodrigo empieza a sentir ese cambio de relato. Y eso, psicológicamente, es demoledor. El vestuario también mira. Porque lo que ocurra con él sentará un precedente. Si Rodrigo puede perder protagonismo sin explicación clara, nadie está completamente a salvo. Ese murmullo interno es lo que más preocupa a la directiva. No la posible oferta del Manchester City, sino la sensación de que algo se está gestionando mal. Desde Inglaterra esperan. No presionan. Saben que el verano será largo. Que una conversación más, una suplencia clave o una eliminación dolorosa pueden inclinar la balanza. El City está preparado para moverse rápido si detecta la grieta definitiva. El Real Madrid, por su parte, se enfrenta a una decisión incómoda. Apostar de nuevo por Rodrigo y reconstruir su rol dentro del proyecto. O aceptar que el ciclo puede estar agotándose antes de tiempo y convertir la salida en una operación estratégica. Ninguna opción es sencilla. Ambas implican riesgos. Y la pregunta final queda flotando, sin respuesta clara. ¿Está el club blanco a tiempo de reconducir la situación o ya ha dejado pasar el momento clave? ¿Rodrigo volverá a sentirse imprescindible en el Bernabéu o escuchará con más atención la propuesta que llega desde Manchester? Esto no es solo un posible traspaso. Es un síntoma. De cómo se gestionan los egos. De cómo se protege el talento. De cómo se construyen y se rompen proyectos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Real Madrid está cometiendo un error con Rodrigo? ¿O piensas que el Manchester City es el destino ideal para que explote definitivamente? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos, porque esta historia está lejos de terminar y los próximos capítulos prometen sacudir el mercado europeo. Esto no es un simple seguimiento de mercado ni una nostalgia mal disimulada. Lo que ocurre con Estevao dentro del Real Madrid es una herida abierta, una sensación de oportunidad perdida que sigue resonando en los pasillos de Valdebebas. En silencio, sin comunicados oficiales, sin titulares ruidosos, el club blanco admite una verdad incómoda: hubo un error estratégico. Y no todos los errores se pueden corregir con dinero.
Estevao vuelve a estar en el centro de la conversación interna porque su crecimiento ha sido demasiado rápido para ser ignorado. Porque su impacto ha sido inmediato. Porque confirma, semana tras semana, aquello que algunos ya veían cuando todavía jugaba en Brasil. Y porque, sobre todo, representa lo que el Real Madrid dejó escapar cuando dudó. Durante su etapa en Palmeiras, el seguimiento fue exhaustivo. Informes detallados. Viajes constantes. Conversaciones internas lideradas por Juni Calafat, una de las voces con mayor peso cuando se trata de talento sudamericano. El diagnóstico era claro: jugador diferencial, personalidad competitiva, margen de mejora enorme. Un perfil hecho a medida del proyecto blanco. Pero entonces llegó la duda. El contexto económico. La inversión reciente en Endrick. El temor a saturar la plantilla de jóvenes brasileños al mismo tiempo. El club frenó. Y el Chelsea no. Londres se movió con decisión. Apostó fuerte. Cerró la operación por una cifra que hoy, en Madrid, suena a ganga. Porque lo que se paga por potencial solo duele cuando ese potencial explota lejos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. En Stamford Bridge, Estevao no tardó en adaptarse. Ni en destacar. Ni en dejar claro que su techo está muy por encima de la media. Dentro del Real Madrid no hay sorpresa. Hay confirmación. Los informes acertaron. Las proyecciones se están cumpliendo. Y la sensación es amarga. Porque no se trata solo de perder a un buen jugador. Se trata de haber renunciado a una pieza que encajaba perfectamente en la identidad del club. Joven. Talentoso. Decisivo en el 1 contra 1. Capaz de cambiar partidos sin pedir permiso. El conflicto no es público, pero existe. Y el villano de esta historia no es un jugador ni un rival. Es la indecisión. Ese instante en el que el club que siempre presumió de anticiparse al mercado decidió esperar un poco más. Ese segundo de duda que, en la élite, se paga caro. Mientras tanto, en Inglaterra, Estevao crece sin complejos. Asume responsabilidades. Decide partidos. Eleva su valor. Y empieza a despertar una pregunta incómoda en Madrid. ¿Y si este futbolista estaba llamado a liderar una etapa? ¿Y si el Real Madrid dejó pasar algo más que una oportunidad de mercado? La comparación con otros casos es inevitable. El club ha acertado muchas veces apostando temprano por talento joven. Pero también ha aprendido que no todos los errores se olvidan rápido. Algunos regresan cuando el jugador triunfa en otro escenario. Y este es uno de ellos. En Valdebebas ya no se habla de si Estevao es bueno. Eso quedó atrás. Ahora se habla de cómo, cuándo y si será posible corregir el rumbo. Porque el Real Madrid no suele rendirse con los talentos que considera generacionales. Puede tardar. Puede esperar. Pero no olvida. La historia apenas vuelve a empezar. Y lo que hoy es un seguimiento silencioso puede convertirse mañana en una ofensiva directa. Todo dependerá de decisiones futuras. Del proyecto del Chelsea. De la paciencia del jugador. Y de si el Real Madrid aprende de su propio pasado. Si quieres entender por qué este nombre vuelve a generar tanto ruido interno y qué puede pasar en los próximos años, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu opinión en los comentarios. Porque esta historia no se cerró cuando se firmó aquel contrato. Apenas entró en pausa. Y puede reactivarse cuando menos se espere. El seguimiento no se ha detenido ni un solo día. Eso es lo primero que hay que entender. Aunque Estevao vista hoy otra camiseta, en el Real Madrid su nombre sigue apareciendo en informes internos, reuniones de planificación y conversaciones estratégicas. No como un simple talento interesante, sino como una pieza que podría reabrir un debate profundo sobre el modelo de captación y desarrollo del club. Porque el caso Estevao no se analiza de forma aislada. Se conecta con decisiones pasadas, con prioridades marcadas en un momento concreto y con una sensación creciente de que el mercado ya no perdona la mínima vacilación. En Valdebebas saben que el fútbol europeo ha entrado en una fase donde los grandes talentos se deciden antes de cumplir 20 años. Y cuando se pierde el tren, casi nunca vuelve a pasar por la misma estación. El Chelsea, en este contexto, representa todo lo que el Real Madrid no fue en ese momento. Agresividad. Rapidez. Convicción absoluta. Apostaron por Estevao sin miedo al riesgo, sin temor a la adaptación, sin pensar en el ruido mediático. Le dieron un entorno competitivo, confianza y espacio para equivocarse. Y el jugador respondió. No solo con cifras, sino con presencia. Con personalidad. Con impacto real en partidos grandes. Ahí es donde en Madrid se enciende la alarma. Porque el club blanco siempre ha crecido identificando líderes antes de que el mundo los reconozca. Y Estevao empieza a comportarse como uno.
No es solo desequilibrio. Es carácter. Es asumir responsabilidad cuando el partido se rompe. Es pedir el balón cuando el estadio aprieta. Dentro del Real Madrid existe una convicción clara: su fútbol encajaría como un guante en el campeonato español. Más espacio para pensar. Menos vértigo constante. Mayor protagonismo del talento individual. Históricamente, los brasileños creativos han encontrado en España el escenario ideal para explotar. Y eso refuerza la idea de que este capítulo aún no está cerrado. Pero aquí surge una nueva tensión. El tiempo. Porque cuanto más crezca Estevao en Inglaterra, más caro será recuperarlo. Y no solo en términos económicos. También emocionales. Convencer a un jugador asentado, con rol importante y proyección internacional, no es sencillo. El Real Madrid lo sabe. Por eso la estrategia no es inmediata. Es paciente. Observadora. Calculada. Se habla internamente de ventanas futuras. De momentos en los que el Chelsea pueda entrar en una fase de reconstrucción. De posibles frustraciones deportivas si el proyecto no termina de despegar. El Real Madrid no fuerza contextos. Los espera. Y cuando llegan, actúa. La figura de Juni Calafat vuelve a ser clave en este punto. Su influencia en este tipo de operaciones es total. Y su convicción con Estevao no se ha debilitado. Al contrario. Cada buen partido del brasileño refuerza la sensación de que aquel informe inicial no solo era correcto, sino conservador. La gran diferencia con otros casos es que aquí no hay negación. El Real Madrid asume el error. No públicamente, pero sí internamente. Y eso cambia el enfoque. No se trata de orgullo. Se trata de no repetir la misma historia. De no mirar atrás dentro de 5 años y preguntarse otra vez cómo se escapó un talento destinado a marcar época. El futuro de Estevao sigue abierto. Su presente es prometedor. Su techo, todavía desconocido. Y el Real Madrid, fiel a su naturaleza, observa en silencio, sin hacer ruido, esperando el momento exacto para volver a entrar en escena. Ahora la pregunta queda en el aire, sin respuesta definitiva. ¿Será Estevao el gran regreso que el madridismo no vio venir? ¿O terminará consolidándose lejos del Bernabéu como el símbolo de una oportunidad perdida? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle. Porque esta historia no ha terminado. Y cuando el Real Madrid vuelve a mirar al pasado, casi siempre es porque está preparando un movimiento de futuro. Esto no es una simple cesión bien gestionada. No es un préstamo más para ganar minutos sin ruido. Lo que está ocurriendo con Endrick es una confirmación silenciosa de que el Real Madrid tomó una decisión clave a tiempo, cuando el contexto empezaba a volverse peligroso para un talento que no admite pausas largas. Y en Valdebebas lo saben. Por eso el tono interno ya no es de expectativa. Es de convicción. Endrick empieza a consolidar su nombre en el fútbol europeo lejos del foco permanente del Bernabéu, pero con la mirada del club blanco fija sobre cada uno de sus movimientos. La sensación es clara: la cesión ha sido un acierto. Y no solo por los números, sino por la manera en la que el brasileño está construyendo su madurez competitiva. Porque el problema nunca fue la calidad. Con Carlo Ancelotti, incluso con minutos limitados, Endrick dejó señales evidentes. Gol. Instinto. Capacidad para aparecer en momentos concretos y resolver partidos con una naturalidad impropia de su edad. El Real Madrid lo vio. La afición también. Pero el escenario cambió demasiado rápido. La llegada de Xabi Alonso abría una nueva etapa, pero la irrupción de Gonzalo alteró el ecosistema ofensivo. Más competencia. Menos margen de error. Y Endrick entendió algo que muchos jóvenes no asumen a tiempo: para crecer, hay que jugar. Aunque eso implique salir del foco principal. La decisión de marcharse en invierno no fue una huida. Fue una lectura inteligente del contexto. En Francia, el impacto ha sido inmediato. En apenas 161 minutos, un gol y una asistencia. Más allá de la estadística, lo que ha llamado la atención es su adaptación. Su presencia física. Su lectura de los espacios. Su confianza para pedir el balón en escenarios exigentes. En el Olympique de Lyon no lo tratan como un experimento. Lo tratan como una solución. Y desde Madrid, lejos de sorprenderse, asienten. Esto era exactamente lo que esperaban. El seguimiento es constante. Informes semanales. Análisis detallados. El club necesitaba comprobar cómo respondía Endrick con continuidad, lejos de la protección del Bernabéu y sin el paraguas mediático que todo lo justifica. La respuesta ha sido clara. Está preparado para competir en Europa. Está preparado para asumir responsabilidad.
Aquí aparece un elemento clave que cambia el relato. La Premier League. Desde Inglaterra, el rendimiento del brasileño no ha pasado desapercibido. Agentes, intermediarios y clubes han empezado a moverse. De manera informal, han llegado a Valdebebas 2 propuestas cercanas a los 65 millones. Cantidades importantes. Tentadoras. Especialmente en un mercado cada vez más inflacionado. Pero la reacción del Real Madrid ha sido fría. Calculada. Rotunda. No hay debate interno. No hay fisuras. Endrick no está en venta. La cesión se cerró sin opción de compra por una razón muy concreta: evaluar su crecimiento, no abrir una subasta. El club no quiere repetir errores del pasado. No quiere ver cómo un talento propio explota definitivamente lejos, convertido en referente de otro proyecto. La diferencia con otros casos es evidente. Aquí no hay duda. Hay paciencia. Y hay un plan. Endrick regresará el 1 de julio. Esa es la hoja de ruta. En Valdebebas consideran que desprenderse ahora del jugador sería un error estratégico de enormes dimensiones. Su progresión en Francia refuerza una idea que ya existía: con minutos y confianza, puede marcar una etapa. Pero esto todavía no está completo. Lo más importante aún no se ha dicho. Porque el verdadero debate empieza cuando Endrick vuelva a Madrid y el club tenga que decidir cómo integrarlo sin frenar su impulso. Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque esta historia no va solo de una cesión exitosa. Va de una apuesta de futuro que puede marcar el próximo ciclo del Real Madrid. Y lo que viene a continuación es todavía más revelador. Ahora llega el momento más delicado. El que realmente define si una cesión es solo un parche temporal o el primer paso de una gran historia. Porque el regreso de Endrick al Real Madrid no será automático ni cómodo. Será una prueba de coherencia para el club y de carácter para el jugador. En Valdebebas tienen claro que el 1 de julio no marca un simple regreso administrativo. Marca un punto de inflexión. Endrick volverá con más peso, con más argumentos y con una percepción distinta dentro del vestuario. Ya no será el joven que aparecía de forma esporádica. Volverá como un futbolista que ha competido, que ha decidido partidos y que ha demostrado que necesita continuidad para rendir. Ahí es donde el Real Madrid se juega mucho más que minutos. Se juega el mensaje. Porque si después de una cesión exitosa el jugador vuelve para ocupar un rol marginal, el discurso se cae. Y eso el club lo sabe. Por eso el plan no es improvisado. Existe una hoja de ruta clara para integrarlo progresivamente, sin quemarlo, pero sin frenarlo. La confianza es total. Internamente consideran que Endrick está más preparado de lo que muchos creen. No solo por lo que hace con el balón, sino por cómo interpreta el juego. Por su agresividad bien entendida. Por su mentalidad competitiva. En Francia ha aprendido a convivir con la exigencia semanal. A no esconderse cuando el equipo sufre. A responder cuando el foco se enciende. Ese aprendizaje es oro puro para un club como el Real Madrid. Las ofertas de la Premier League, lejos de generar dudas, han reforzado la convicción. Cuando el mercado empieza a llamar tan pronto, es una señal inequívoca de valor. Pero aquí no hay tentación. No hay urgencia económica. El club no necesita vender. Y sobre todo, no quiere vender a alguien que considera parte del futuro inmediato. La diferencia con errores pasados es evidente. El Real Madrid ha aprendido que el talento joven no se gestiona solo con paciencia, sino con coherencia. Que no basta con detectar potencial. Hay que protegerlo. Acompañarlo. Darle espacio real. Endrick es ahora mismo un proyecto que exige responsabilidad institucional. La próxima temporada será clave. No porque tenga que ser titular indiscutible desde el primer día, sino porque tendrá que sentir que forma parte del proyecto. Que sus minutos no dependen de una urgencia puntual, sino de una convicción sostenida. Que su crecimiento no vuelve a quedar en pausa. Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Está el Real Madrid preparado para asumir ese reto? ¿Para convivir con la presión mediática que siempre rodea a un talento joven brasileño? ¿Para apostar incluso cuando el entorno exija resultados inmediatos? Endrick, por su parte, tiene claro algo que no todos entienden a su edad. Su carrera no se define en 6 meses. Pero tampoco admite estancamientos. La cesión le ha devuelto confianza. El regreso debe devolverle protagonismo. El escenario está servido. El club confía. El jugador responde. El mercado observa. Ahora la historia entra en su fase decisiva. ¿Será Endrick una pieza clave del próximo ciclo del Real Madrid o el club volverá a enfrentarse al fantasma de no haber sabido gestionar a tiempo a uno de los suyos? Déjanos tu opinión en los comentarios,
suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada de lo que viene. Y no te vayas todavía. Haz clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en pantalla, porque está directamente conectada con todo lo que puede cambiar el futuro del Real Madrid en los próximos meses.